Mayo. La Fiscalía General de la República publica en sus redes sociales que la Fiscalía obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión para 61 personas. Entre ellas, Genaro G., que es Genaro García Luna, Jonathan Alexis N., Mauricio Samuel N., vinculados con delitos de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada. Dice la Fiscalía en este hilo: estas personas se coludieron para saquear recursos públicos del órgano administrativo desconcentrado, prevención y readaptación social dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública de México. Se ha solicitado la ficha roja para todos aquellos que se han fugado del país y se procederá a las solicitudes de asistencia jurídica internacional para obtener la devolución de los bienes saqueados de la nación. Este procedimiento penal es independiente a la denuncia de la UIF respecto a otro despojo multimillonario en contra de la Policía Federal, también vinculado con empresas de Genaro G., sus socios y cómplices. Esto es importante porque en el mismo día, o sea, la Fiscalía se dan cuenta, dice, esto es diferente a otro proceso de denuncia de la Unidad de Inteligencia Financiera. Lo que sí es cierto es que se da exactamente el mismo día, porque es el mismo 22 de mayo cuando Pablo Gómez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, habla justo sobre esta trama de corrupción que existe entre Genaro García Luna, diversas empresas, en donde estaban incluidos nada más y nada menos que empresarios y además familiares. Normalmente no retomo, pero es el propio Ciro Gómez Leiva quien el día de ayer comparte una lista completa de las 61 órdenes de aprehensión. Aquí están los 61 nombres completitos. Y digamos que me voy a bajar un poquito más, porque pues estos son nombres que quizás no conociéramos, pero si nos bajamos, empezamos a encontrar pues nombres más conocidos. Por ejemplo, en el número 30 está el de Linda Cristina Pereira Gálvez. Linda Cristina Pereira Gálvez es la esposa de Genaro García Luna. Después está Esperanza García Luna, Luz María García Luna, Gloria García Luna y Humberto García Luna. Se presume que estos tres son hermanos de Genaro García Luna. Luego, más abajo, encontramos a Cristina Gálvez González. Presume que es prima de la esposa de Genaro García Luna. Y vemos a muchos García, vemos diversos nombres, Javier Haro de Alba y demás, pero quizás la parte más interesante es justamente el de Linda Cristina Pereira Gálvez. Si algo sabemos de la esposa de Genaro García Luna es que Genaro la conoce mientras trabajaban juntos. ¿No? Trabajaban juntos, ella siempre estuvo muy cerca de Genaro García Luna en el área de inteligencia, particularmente Linda Cristina Pereira, y ahí se conocen y luego entonces se casan y entonces Linda deja el sector público y se va a su casa y de la nada empezamos a ver cómo se empiezan a hacer ricos. Diversas empresas estaban vinculadas directamente a Linda Cristina Pereira, pues ella era la representante legal, particularmente aquellas que tenían que ver con las casas, los departamentos en Miami, mismo que aquí se puede ver, está Mauricio Samuel y Jonathan Weinberg, que son los empresarios que eran propietarios de estos departamentos en Miami donde vivía Genaro García Luna. Entonces, la fiscalía se deslinda, como que se hace para atrás y dice, esto es muy diferente a lo que presenta la Unidad de Inteligencia Financiera, pero ya la Unidad de Inteligencia Financiera había dado un panorama de cómo funcionaba esta estructura entre particulares y empresas para que Genaro García Luna lograra desviar recursos de la Secretaría de Seguridad Pública para asuntos personales o para entregar contratos a las cárceles, que ese es en particular lo que justo está denunciando o para lo que se liberan las órdenes de aprehensión de la Fiscalía General de la República. Se liberan estas órdenes de aprehensión por saquear recursos públicos de la Secretaría de Seguridad en tiempos de García Luna para las cárceles federales. Entonces, vamos a recordar lo que dijo Pablo Gómez, por si usted se lo perdió, para que ahora entienda, aunque la Fiscalía dice que es distinto, para que entienda cómo andaba más o menos esta red.
las erogaciones que se hicieron ya por servidor público que firmó contrato con la trama corrupta de García Luna. Estos contratos son relevantes porque fueron hechos con las mismas empresas durante 2 sexenios consecutivos. El sexenio de 1 de diciembre de 2006 al 30 de noviembre de 2012 y el sexenio que va del 6 al 12. El primero de ellos, que fue pues encabezado por Felipe Calderón, y el segundo fue encabezado por el último presidente anterior que tuvimos en nuestro país. ¿Me prestas, Peña Nieto? ¿Me prestas mi hoja? Que justamente es el que había dado a Jesús para que lo pusiera en la de la Policía Federal. En el periodo de Calderón, Sonia Vargas Terrero, que actualmente es funcionaria del Consejo de la Judicatura Federal, inexplicablemente, es responsable de la firma de contratos por $71,600,000 de los Estados Unidos. Todos los contratos fueron hechos en dólares. Ningún contrato cubrió con los señalamientos legales en relación con hacer investigación de mercado, a pesar de ser de seguridad nacional. Rodrigo Esparza Cristera, comisionado de Policía Federal Preventiva, $69,100,000. Facundo Rosas, comisionado general de Policía Federal, $25,875,000 de los Estados Unidos. Humberto Martínez González, director general de apoyo técnico de la Policía Federal, $37,875,000. Rafael Avilés, jefe de la División de Fuerzas Federales, $2,500,000. Luis Cárdenas Palomino, titular de la División de Seguridad Regional, $2,500,000. Roberto Cardoso, director general de Recursos Materiales, $12 millones. Y Eduardo Enrique Gómez García, que era director del organismo de prisiones, con $56,121,595. Cada una de estas cantidades son atribuibles a cada una de las personas que firmaron el contrato, aun cuando hayan sido varias las que firmaron el contrato, porque cada quien es responsable de la misma cantidad. Por lo tanto, no tenemos un total. Del periodo del 1 de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2018, tenemos a las siguientes personas que fueron quienes firmaron los contratos. Del CISEN, Eduardo Imas Gispert, por un monto de $253,051,358 de los Estados Unidos y $67,200,000 mexicanos. Del organismo de prisiones, Eduardo Guerrero Durán, comisionado de Prevención y Readaptación Social, por $88 millones. José Alberto Rodríguez Calderón, como comisionado de Prevención y Readaptación Social, $26,850,000 y $221,400,000. De la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, Octavio Medina Estrada, que era oficial mayor, $26,666,666.60. Raúl Mata Soria, como director general de Programación
y organización presupuestal de 6.666.666. Todos estos son el mismo contrato. Por eso se repite la cantidad, aunque fueron 4 quienes firmaron el mismo. María Dolores Rojas Soto, como directora general de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Enrique Salinas Romero, como director general de Política y Estadística Criminal. Ahora bien, como ustedes pueden suponer, todas estas erogaciones que se hicieron a una sola holding, a un conglomerado, un consorcio de empresas dirigido en Estados Unidos por Mauricio Samuel Weinberg López e Israel Lindman, que son quienes suscriben gran cantidad de estos contratos, desde luego los primeros. Estos primeros son para sistemas de rastreo, localización, básicamente localización de redes celulares, un sistema que se llama Safe City, instalado supuestamente, que no lo fue, en Ciudad Juárez, y todos de la empresa Numbaf y otras empresas que son parte del mismo consorcio, tanto en el sexenio de Felipe Calderón como en el sexenio de Enrique Peña Nieto. Vamos a entregarles cada uno de los contratos una pequeña nota para referir qué fue lo que amparó cada contrato. Estamos hablando de un gigantesco mecanismo de exacción de dinero público que ronda los 700 millones de dólares. No es una cantidad menor, es una cantidad muy grande. El gobierno mexicano, como ya se ha informado, ha acudido a los tribunales civiles del estado de Florida, en donde se encuentra gran cantidad de estos bienes y de este dinero, en procura de que a través de un juicio civil sea restituido a México todos estos recursos. El juicio fue admitido y va a llevarse a cabo por parte de una corte de Florida, que en este momento se ha detenido porque hubo una apelación presentada por la defensa de los demandados, que está por resolverse próximamente y esperamos que no haya ningún problema. Los demandados están sosteniendo que el tribunal no tiene competencia, pero de acuerdo con la ley local, no solamente una ley federal de Estados Unidos, sino también una ley del estado de Florida, donde se está llevando a cabo esto. El estado de Florida tiene competencia para la demanda de la restitución de bienes que son producto de actividades ilícitas llevadas a cabo en el extranjero, pero realizadas, invertidas o lavadas, drenadas en el estado de Florida. Estas son leyes que han ido abriéndose paso en el mundo, son elementos nuevos de estos sistemas de combate al lavado de dinero. Por último, es necesario decir que las personas que he mencionado forman parte de las denuncias presentadas o están dentro de las denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República. No son personas desconocidas para la Fiscalía, están sujetas a una investigación, pero no solamente eso, sino que no se trata en este caso de cualquier ilícito o de cualquier conducta no lícita, como puede ser la que realiza cualquier servidor público en el desempeño de sus funciones, ¿no? Como actos indebidos que no le correspondían, etcétera, etcétera, etcétera.
sino que estos actos están vinculados a una gran trama de corrupción, cuyo resultado económico está siendo reclamado por México. Y nosotros esperamos que toda esta trama también se abra en un juzgado penal mexicano. Creo que ya debió haber ocurrido eso, pero estamos insistiendo de parte del gobierno federal a través de la Unidad de Inteligencia Financiera y a través de la Procuraduría Fiscal para que pues, esto sea debidamente procesado, y todas estas personas están por completo involucradas porque fueron quienes personalmente firmaron los contratos y por lo tanto autorizaron las erogaciones. Gracias. ¿Ven? ¿Es lo que les digo? O sea, la fiscalía, la diferencia entre, para ser claros, la diferencia entre lo que presenta Pablo Gómez es que bajo lo que dice la fiscalía, presentan las 61 órdenes de aprehensión. Son exactamente los mismos nombres, ¿eh? O sea, los mismos nombres de Pablo Gómez están en la lista de las 61 personas por las cuales un juez ordena la aprehensión. Exactamente las mismas. Además, Pablo Gómez exhibe que son las personas que firmaron los contratos para sacar dinero de la Secretaría Pública, de Seguridad Pública, para los penales. Es exactamente el mismo tema. Entonces, ¿por qué la fiscalía dice que esas 61 órdenes de aprehensión no tienen nada que ver, son distintas a los que dice Pablo Gómez? Porque si escucharon a Pablo Gómez, para ese momento no sabía o no quiso decir, pero por lo que entiendo, no sabía que existía un proceso penal. Y es el mismo día, pero en la tarde, que la fiscalía dice, aquí están las 61 órdenes de aprehensión, pero son distintas, diferentes. ¿Cuál sería la diferencia? La única diferencia en esto, que pues lo que exhibe Pablo Gómez es un juicio para recuperar 700 millones de dólares que se está disputando en una corte de Florida, y lo que las órdenes de aprehensión están siendo liberadas por el delito de haber sacado el dinero de las arcas de la Secretaría Pública. Entonces, sí es diferente, pero ya sabemos cómo funciona la fiscalía. Y miren, hasta se me hace sonrisa de payaso porque ando tomando mite. Qué mal el rojo. Pero, ¿cuál es la magia de todo esto? Que ya sabemos que si un tema se toca en la mañanera tan importante y tan trascendental que al final tiene que ver con la Fiscalía General de la República, pues la fiscalía se activa. O sea, la fiscalía no voy a decir porque es como el volcán, porque el volcán tiene más actividad. La fiscalía vive dormida, como la bella durmiente, ¿no? La Fiscalía General de la República, Hertz Manero, anda en la dormición. Cuando en la mañanera se menciona una situación tan delicada como lo que menciona Pablo Gómez, estamos hablando de 700 millones de dólares que salieron de una secretaría para desviarlos a diferentes empresas y personas físicas, e incluyendo a la esposa y familiar, hermanos de García Luna. Pues es que la fiscalía se despierta y dice, caray, sobre todo porque Pablo Gómez culmina en la conferencia y dice, pues esperamos, no sé, esperamos que la fiscalía estamos presionando para que se abra un proceso penal aquí en México, porque lo que él exhibe es por el proceso para recuperar los 700 millones de dólares que están en Florida. Entonces, la fiscalía mágicamente, como si el príncipe lo hubiese besado, y despierta de su sueño y entonces empieza a actuar, ¿no? Así funciona la fiscalía. Entonces, me encanta cuando intentan deslindarse, pero a todas luces se sabe, se comprueba, se ve que pues la fiscalía solamente rompe el maleficio de la bella durmiente cuando resulta emplazada en la mañanera. Al respecto de esto también quiero mencionar lo siguiente, porque Hacienda, la Unidad de Inteligencia Financiera, publica el siguiente comunicado, para que, como que el Poder Judicial dice, o sea, ódiame, pero no tanto. ¿Se acuerdan que cuando por aquí llega Norma Piña a hacer la presidencia de la Suprema Corte, a los días, un juez acepta liberar las cuentas de la esposa de Genaro García Luna? Bueno, pues en este caso, 23 de mayo, en este comunicado, un
juez, un tribunal de colegiado en materia administrativa, niega a Genaro García Luna que se le sacara de esta lista y se le desbloquean las cuentas. Entonces, es interesante cómo paran la esposa de García Luna inmediatamente que llega Norma Piña, viva México, le liberan las cuentas, pero a Genaro García Luna el contrario, le rechazan que se le liberen las cuentas. Genaro García Luna en el 2020 promueve un juicio de amparo para que se le sacara de esta lista de personas bloqueadas, que se les bloquearan sus cuentas, y entonces el 16 de mayo del 2022, 2 años después, un juez emite una sentencia y señala que el compromiso asumido internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente ante solicitudes extranjeras para congelar bienes relativos al lavado de dinero, al financiamiento al terrorismo y al financiamiento de proliferación de armas de destrucción masiva, pues le da validez a una solicitud de la DEA aportada por la Unidad de Inteligencia Financiera para evitar que se le diera el amparo. Aquí también hay que ser muy honestos. Si el Poder Judicial hubiera permitido desbloquear las cuentas de Genaro García Luna, sí hubiera sido un escándalo. Es la diferencia. O sea, el Poder Judicial no son tontos. O sea, habrán llegado de maneras bastante cuestionables, de a dedazo y por amiguitos, pero no son tontos. O sea, podrán haber sido muy ineficientes y podrían haber sido los peores en la lista, como Norma Piña, que nunca entendimos por qué, más que por dedazo, llega a la Suprema Corte en 2015. Pero podrán ser cuestionados, pero no son tontos. O sea, no son imbéciles, pues. Y lo digo de esa manera, con todo respeto, porque la esposa de Genaro García Luna no lleva un proceso judicial en Estados Unidos como tal, ¿no? Sí reconocen, porque hay información que justamente utilizan en la Unidad de Inteligencia Financiera para ubicar esta triangulación y este desvío de recursos de México y que llegó a Estados Unidos, sí, pero es un proceso distinto. Como tal, a la esposa de Genaro García Luna no la han acusado, no la han detenido en Estados Unidos, pero a García Luna sí. O sea, García Luna ya fue declarado culpable por 5 delitos, entre ellos, pues la conspiración para beneficiar a narcotraficantes. Entonces, si el Poder Judicial se hubiese atrevido a desbloquear las cuentas a Genaro García Luna, después de esta condena, de que lo declaran culpable en Estados Unidos, santo escandalazo, santo madrinazo que se hubiera aventado encima. O sea, esto hubiera sido la gota que derramara el vaso y ya no solamente seríamos nosotros cuestionando al Poder Judicial, también serían los de la DEA cuestionando al Poder Judicial mexicano. Serían exactamente los mismos. O sea, ya no solamente es México, quiero que se entienda de esta manera. Ya no solamente será una bronca con el presidente, con quienes cuestionamos a los ministros, con los ciudadanos, no sería eso, sería un tema que se avientan en contra del mundo entero. Estás hablando que si se hubieran atrevido, si se hubiese logrado que les bloquearan las cuentas al propio Genaro García Luna, la Suprema Corte, si de por sí anda debilona en cuanto a credibilidad, para muchos, no todos, pero para muchos, se hubiera puesto la soga al cuello así, y se hubiera aventado solita y con singular alegría, así como el Borras, viva México. Eso es lo que hubiera pasado. Entiéndase de esa manera. Entonces, vale la pena agregar esto para que pues llegamos el panorama completo de lo que pasa, lo más actual con Genaro García Luna. Ahora, quiero dejar esto bien claro. El que esté en las órdenes de aprehensión y el que se le haya negado el desbloqueo de cuentas al propio Genaro, el que ordene la aprehensión de 61 personas, entre ellos hermanos y esposa de Genaro García Luna, no significa que ya estemos gloriosamente haciendo justicia. No, falta verlos aquí, porque la esposa de Genaro García Luna está en Florida. O sea, tendrían que tenerla en Florida y entonces solicitar la extradición de Linda Cristina Pereira. Si es que no, ya se peló Linda Cristina Pereira a otro lugar después del juicio de su marido. O sea, ese es el punto. Yo digo qué buena noticia, qué agradable conocerlo, pero aquí aplica la de hasta no ver, no creer. A mí me encanta la fiscalía particularmente, que le encanta andar anunciando que ya tiene órdenes de aprehensión y no sé qué. Ajá, y luego,
Porque pues luego obtiene órdenes de aprehensión, hacen acuerdos para traerlos y les dan criterios de oportunidad y luego se van a comer a restaurantes carísimos de París, no aportan absolutamente nada y ahí ves que pasan los años y los años y los años y los años y pues nada. Ahí tenemos al abogado de Emilio Lozoya, ¿no? Diciendo que deberían de extraditar a Peña Nieto porque eres el responsable de toda Hashi. ¿Cómo? ¿Dónde están las pruebas? Preguntóme yo. Ahí tenemos el caso, ¿no? De los sobornos de Odebrecht, donde está pues vinculado, está señalado Ricardo Anaya. Vaya, ni orden de aprehensión contra el señor. No le han tocado ni el único pelo que le crece dentro de su peluquín. No funciona, no pasa nada. Luego los que tienen adentro van ganando y entonces van perdiendo y luego van saliendo. ¡Ay! Salió Rosario Robles y uno dice, no, pues está chido que obtengan órdenes de aprehensión, pero pues mejor presúmanme cuando obtengan sentencias. Entonces,